Bien, muchachos, gracias por estar en esta sesión. Bienvenidos. Buenos días para todos. Eh, Vamos a iniciar. Antes de iniciar formalmente con la sesión, quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna observación, comentario o algo que quieran compartirnos en relación al trabajo que están haciendo, al que acabo de programar o al que tienen pendiente. ¿Alguna observación, muchachos? ¿Algún comentario? No, maestro. Sí. Gracias, Menizabal. ¿Alguien más quiere comentar algo, muchachos? No, profe. Bien, gracias. Yo sí quiero comentar algo porque veo con preocupación que hay muchos pendientes, no sé cuál sea la situación, pero vamos a dar una repasada sin ánimo de exhibir a nadie. Quiero que visualicemos así de manera rápida cómo está la pizarra de las calificaciones en este parcial, o sea, los trabajos que han sido o no han sido entregados en este parcial, porque pues ya estamos a 2 semanas, muchachos, de ir por el segundo parcial y todo esto rojo, muchachos, que ven aquí, son trabajos sin entregar. Me preocupa porque son demasiados. Generalmente hay algunos faltantes, algunos retrasos, pero ahora veo demasiados. Entonces, no sé cuál sea la situación, si hay alguna situación en especial que esté afectando la entrega de esos trabajos, sería bueno que lo comentaran. Si no lo desean hacer aquí explícitamente, mándenme un comentario privado en alguna de sus actividades, porque veo de manera preocupante que hay mucho trabajo pendiente y eso me da la idea de que una de dos, o hay efectivamente problemas para realizarlo, o hay deficiencias en cuanto a lo que estamos trabajando y por eso no se están pudiendo. Profesor, Por eso quisiera sus comentarios. un compañero escribió, un compañero escribió algo en el chat. Ajá, déjame lo habilito porque no lo tengo a la vista. Ok. De acuerdo, si tienen necesidad de hacer comentarios en privado, adelante, los espero. Por la cuestión de que están retrasados, ahorita no hay inconveniente, muchachos. De hecho, ya todos están vencidos, salvo los que acabo de programar anoche. Todos están vencidos, pero si tienen oportunidad, todos los que puedan, antes de que yo empiece a revisarlos, pueden entregarlos. Así que no se limiten por el hecho de que ya estén vencidos. Denles continuidad, entréguenlos y no hay problema. Pero no dejen de entregarlos porque entonces pues sí se están afectando. Y así que adelante, los espero con todos los que tienen pendientes y los que acabo de programar. Ya una vez que los empiece a calificar, pues sí va a ser más difícil que regrese y y los tome en cuenta. Entonces, pues de aquí al fin de semana, lo que puedan avanzar y lo que puedan entregar sin ningún problema, aunque esté vencido de varios días. ¿Vale? ¿Alguna situación más que quieran comentar, muchachos? ¿No hay nada? No, No, profe. maestro. Voy a compartir mi presentación. Vamos a empezar a trabajar. Vamos a continuar trabajando con el tema que estábamos viendo en la sesión pasada, acerca de estática en la parte de la física que estudia los objetos en equilibrio, más que en reposo, en equilibrio, perdón. Entonces empezamos viendo algunos de los ejemplos de los tipos de problemas que vamos a encontrarnos y a resolver en esta parte del curso.
Revisamos los conceptos de estática, de la fuerza, lo que es una partícula, un cuerpo rígido, y el significado del principio de transmisibilidad. Llegamos hasta el peso, a definir el peso de los cuerpos y identificar esta constante G, que es la aceleración de la gravedad, cómo la vamos a emplear para poder determinar el peso del cuerpo dependiendo de las unidades en que tengamos expresada su masa. Veíamos que si expresábamos la masa del cuerpo en gramos, debíamos de hecho utilizar la aceleración de la gravedad con este valor, de tal manera que las unidades sean unidades congruentes y correspondan al mismo sistema. Y cuando hacemos este producto de gramos por centímetro segundo cuadrado, lo que obtenemos es una unidad que se llama dinas. Entonces, de esa manera determinamos el peso de este cuerpo en dinas cuando la masa está en gramos. Y en el segundo caso vimos que si la masa está expresada en kilogramos, pues debemos de usar la constante de la aceleración de la gravedad como 9.8 metros por segundo, y obtenemos una unidad que resulta de multiplicar kilogramos metros por segundo cuadrado, y eso es lo que conocemos como Newton, la unidad de fuerza que es más familiar para nosotros, el Newton. Y bueno, eso corresponde al sistema internacional, al sistema MKS. Eventualmente también podremos hacer algún ejercicio con el sistema inglés, utilizando unidades de masa del sistema inglés, y tendremos que usar su aceleración de la gravedad, el valor correspondiente para ese sistema inglés. Después vimos todo esto, lo que es la forma en que debemos de generar y trazar un diagrama de cuerpo libre para poder resolver problemas de este tipo en este curso. Y de hecho, esto del diagrama de cuerpo libre se aplica no solamente a este curso, sino que más adelante en Física 2, cuando vean dinámica, el uso de estos diagramas es exactamente igual de necesario y de imprescindible. Entonces hay que tenerlos muy presentes. Veíamos que cuando yo tengo un cuerpo físico del cual quiero determinar algunas características o algunas de las fuerzas a las que está sujeto, por ejemplo, este vehículo cuando está colgado, pues tengo que hacer para cada caso un diagrama de cuerpo libre. En este caso, procedo primero a hacer un esquema más simple, que algo que llamo aislar el cuerpo, es decir, ponerlo en un esquema simple, despojándolo de todo lo que está a su alrededor, simplemente represando el cuerpo y las fuerzas que están aplicadas sobre él. Y finalmente llego a trazar sobre un sistema de ejes cartesianos las fuerzas, y eso me va a ayudar a poder resolver fácilmente este problema. Lo mismo, independientemente de la situación en que se encuentre el cuerpo, pues tengo que trazar un diagrama de cuerpo libre. Y hasta ahí nos quedamos en la sesión pasada. Revisamos estas condiciones que son necesarias para el equilibrio de un cuerpo rígido. Recordemos que un cuerpo rígido es un cuerpo cualquiera sobre el que vamos a trabajar. Para la física, un cuerpo rígido, o más bien todos los cuerpos son cuerpos rígidos, de tal manera que todos los cuerpos, aun cuando yo les aplique una fuerza, no se deforman. Ese es el principio de llamarle a un cuerpo rígido, que no sufre deformación. Y bueno, veíamos que para que haya equilibrio en un cuerpo rígido, para un cuerpo rígido equilibrado, se deben de cumplir dos condiciones. Debe haber, en principio, un equilibrio de rotación, es decir, el cuerpo no debe de estar girando, o en su caso debería de girar a una velocidad constante, y entonces también estaría en equilibrio. Y la otra es que el cuerpo debe tener un equilibrio de traslación, es decir, no debe de moverse en dirección horizontal, o en dirección vertical, o en dirección diagonal. En ninguna dirección se debe mover. Entonces, eso se llama equilibrio de traslación. Otra posibilidad es que se mueva en una dirección única, pero a una velocidad constante. Esos casos
también es equilibrio, pero no lo vamos a ver en este momento. Nos vamos a dedicar precisamente a resolver problemas en los que tenemos cuerpos en equilibrio estático. En equilibrio cuando el cuerpo está completamente detenido en una posición y queremos que permanezca ahí. Entonces, esos son los casos que vamos a atender en esta parte del curso. Y veíamos que para que ese equilibrio de traslación exista, se debe de cumplir ciertas condiciones físicas, y la principal condición física para que eso suceda es que la suma de fuerzas que están aplicadas sobre ese cuerpo sea igual a cero. Es decir, todas las fuerzas que sean aplicadas de alguna u otra manera, desde luego las fuerzas mecánicas aplicadas sobre ese cuerpo, su suma sea igual a cero. Y veíamos que como estas fuerzas pueden ser aplicadas en cualquier dirección, horizontal, vertical, puedo separar esta condición de la suma de fuerzas en dos partes. Por una parte, esta condición me dice que todas las sumas de fuerzas en el eje X, o todas las fuerzas horizontales, debe ser igual a cero. Esa sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero. Y eso me asegura que el cuerpo no se va a mover en esta dirección, en dirección horizontal, no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda. Por otra parte, debo de asegurarme que toda la suma de fuerzas en el eje Y debe ser igual a cero, y eso me va a asegurar que el cuerpo no se va a mover ni arriba ni hacia abajo en forma vertical, y entonces va a estar también detenido en ese aspecto. Y si las dos cosas se juntan, no hay movimiento en sentido horizontal ni hay movimiento en sentido vertical, entonces este cuerpo está detenido aquí, está en equilibrio y además está estático en esa posición. Y esas dos condiciones, muchachos, la unión de esas dos condiciones y en general la suma de fuerzas igual a cero se denomina como la primera condición de equilibrio. Vimos aquí el ejemplo de cómo es que esas fuerzas deben sumarse, y si al final obtenemos que esa suma de todas esas fuerzas es igual a cero, entonces podemos asegurar que este cuerpo está en equilibrio, y es decir, que está en el equilibrio y que está en equilibrio estático, está en un equilibrio de traslación, es decir, no se desplaza en ninguna dirección, absolutamente en ninguna dirección. Y eso es lo que nos interesa el día de hoy, determinar sobre cuerpos que están en equilibrio estático, determinar algunas cosas. Por ejemplo, veíamos este ejemplo de este carrito que está colgado de alguna manera a través de una cuerda o de un lazo o de un alambre, no sé, cualquier cosa que lo pueda sostener. Veíamos que tenía básicamente dos fuerzas que estaban aplicadas sobre él, que es el peso de este cuerpo, y de alguna manera el que esté colgado este cuerpo de esta cuerda, lazo, alambre, cable, lo que sea, eso genera una tensión en este cable, de tal manera que este está tenso, y bueno, eso implica que está aplicando una fuerza hacia arriba para poder mantener este coche en su posición. Lo mismo tengo aquí con mi lagarto. En este caso yo estoy aplicando una fuerza con mi dedo al hilo, y entonces está tensionando el hilo por una parte, y por otra parte pues el peso del lagarto pues lo está jalando hacia abajo. Entonces, para que este lagarto se permanezca en una posición fija del espacio, para que esté estático, se quede quietecito ahí, pues deben de suceder una cosa primordialmente, que la suma de fuerzas que están aplicadas a él sea igual a cero. Entonces, si yo le aplico demasiada fuerza, lo que voy a hacer es lo voy a levantar. Si no le aplico suficiente fuerza, lo que voy a hacer es que el peso de este lagarto le va a hacer que se vaya hacia abajo. Entonces, el caso es que yo quiero que este lagarto se quede aquí en esta posición y se quede quietecito. Bueno, vamos a obviar el hecho de que se está girando, pero no se está desplazando ni horizontal ni verticalmente. Eso es lo que me interesa, que se quede estático en esa posición. Entonces es lo que voy a hacer para este caso. Veo que este vehículo que tengo, voy a darle algunos datos para que
podamos resolverlo. Voy a suponer que es un carrito de juguete, por ejemplo, y entonces voy a suponer que tiene una masa pequeñita, a lo mejor es un carro de control remoto, que pues ya con todas sus pilas y todo lo que lleva, pues pesa 2 kilogramos. Y entonces este carrito de juguete pues tiene un cierto peso, cuando yo lo cuelgo de un hilo o de algo, tiene un cierto peso que lo atrae hacia el centro de la Tierra. Y ese peso va a generar una tensión en ese hilo que yo lo estoy sosteniendo, y eso es lo que me interesa determinar el día de hoy. ¿Qué tanta fuerza le tengo que aplicar por medio de ese hilo? ¿Qué tan tenso va a estar ese hilo para poder mantener el carrito en esa posición y que no se desplace en ninguna dirección? Particularmente que no se desplace arriba hacia abajo, pero tampoco a la derecha y a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para resolver eso, muchachos? Pues tengo que tomar en cuenta esta primera condición de equilibrio, y aquí la tengo. Me dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Antes de llegar a esto y aplicar la primera condición de equilibrio, lo que tengo que hacer es trazar un diagrama de cuerpo libre. Aquí me brinqué un paso y pasé directamente de esta figura a lo que es el diagrama de cuerpo libre, a expresar las fuerzas que están aplicadas en este cuerpo directamente en un plano cartesiano, en un sistema de referencia. Lo que me faltó fue un paso intermedio, que es hacer un esquema simple, aislar el cuerpo, o sea, representar ese cuerpo de una manera más simple. Podría ser con un rectángulo, con un cuadrado, con un círculo o con un punto incluso, en el cual veo yo cómo están aplicadas las fuerzas sobre él. Es decir, voy a ver que hay una tensión aquí y voy a ver que hay un peso en esta dirección. Son las dos fuerzas que están aplicadas en este cuerpo, y ya de aquí pasaría a escribir lo que es mi diagrama de cuerpo libre. Y ya de mi diagrama de cuerpo libre, entonces ya puedo aplicar mi primera condición de equilibrio, que como decía, se divide en dos partes: la suma de fuerzas en X igual a 0 y la suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces aquí ya tengo, por principio de cuentas les preguntaría, muchachos, díganme, ayúdenme, acompáñenme, ¿cuáles son las fuerzas que están aplicadas en el eje Y? En este caso de este diagrama de cuerpo libre, ¿cuáles son las fuerzas que veo aplicadas en el eje Y? Perdón, en el eje X. Muchachos. El peso. En el eje, este es el peso en el eje, está en el eje Y. Y ahora digo en el eje X primero. En el eje horizontal. ¿Cuáles son las fuerzas que están aplicadas en ese eje horizontal? ¿Vemos alguna? No, creo que no. No, ¿verdad? Vemos ahí que no hay ninguna fuerza en el eje horizontal, por eso ahora para este caso específico estoy obviando y no estoy tomando en cuenta la suma de fuerzas en X, porque no hay ninguna fuerza en X. Entonces ahora me voy a concentrar en que solamente hay fuerzas en el eje Y, y por eso esta primera condición de equilibrio pues la voy a expresar nada más como esta parte: la suma de fuerzas en Y es igual a 0. Y de ahí sale esta expresión. Veo que de este diagrama las fuerzas que tengo en Y es esta tensión precisamente y este peso. Entonces así lo expreso: la suma de estas dos fuerzas pues debe de ser igual a 0. Desde luego la suma algebraica, eso implica que debe de llevar su signo. Veo que si esta tensión está dirigida hacia arriba es positiva, si este peso está dirigido hacia abajo es negativo, y eso lo expreso en esta suma. Entonces digo que la tensión, que es positiva, menos el peso, que es negativo, es igual a 0. Y entonces, como mi objetivo es determinar esta tensión, pues lo que hago es despejar esta tensión, la paso este peso que estaba del lado izquierdo restando, lo paso de este lado, pero ahora ya queda positivo, y de esta manera determino que la tensión es exactamente igual al peso. Pero todavía no encuentro su valor. ¿Cómo determino el peso de este carrito de 2 kilogramos de masa? ¿A qué será igual? Muchachos. La masa por la gravedad. Bien, la masa por la gravedad. Esta masa del carrito de 2 kilogramos, que es un carrito de juguete, por la aceleración de la gravedad. Esto
Implica que tengo que multiplicar 2 kilogramos por, ¿cuánto, muchachos? 9.8, ¿no? Así es, 9.8. Tengo que ver que 9.8 es la constante que le corresponde a una masa dada en kilogramos. Le corresponde a una constante de 9.8 metros por segundo cuadrado como la aceleración de la gravedad para este sistema. Y entonces eso me da que cuando yo hago este producto, obtengo 19.6, ¿no? 19.6 kilogramos metros por segundo cuadrado. Y entonces, ya tengo esta unidad de kilogramos metros por segundo cuadrado, es una unidad que ya conozco, que sé a cuánto equivale y que puedo escribir también de esta manera como 19.6 newtons. Y esa ya será mi tensión de ese cable, de esa cuerda o de lo que haya yo utilizado para mantener en esa posición este carrito. Para que este carrito se mantenga en esa posición y no se mueva, yo tengo que aplicarle 19.6 newtons por medio de ese cable para compensar el peso y entonces puedo asegurar que ese carrito no se va a mover en ninguna dirección. Les decía, tengo por ejemplo aquí mi lagarto que está, suponiendo que este fuera el coche de 2 kilogramos de masa, pues yo tendría que aplicarle 19.6 newtons aquí en el hilo hacia arriba para compensar el peso del carro y entonces mantenerlo en esta posición y que no se mueva, que no se desplace en ninguna dirección. Bueno, ese es el significado de esta tensión, muchachos. Lo único que me restaría es cómo expreso esta tensión. Yo sé que esta tensión y este peso son vectores. Aquí lo único que hice fue trabajar con sus magnitudes, porque eso es válido ahorita que están alineados en un solo eje. Pero si yo quisiera expresarlos como vectores, muchachos, ¿cuánto vale esta tensión como vector? ¿A qué será igual? Díganme, muchachos, ya sabemos. 90 grados con 19.6 newtons. Ok, al revés, ¿no? La magnitud primero. 19.6 newtons con un ángulo de 90 grados. Muy bien, gracias. 19.6 newtons con un ángulo de 90 grados. Gracias, Ricardo. Bien, y ya estaría expresada mi tensión en forma de vector, en forma polar en este caso. Y el peso, muchachos, que será igual, expresado en forma de vector también. ¿Alguna idea? Lo mismo, 19.6 newtons, pero con un ángulo de 270 grados. Perfecto, gracias. Aquí veíamos que las magnitudes son iguales, de hecho aquí ya lo planteamos. La magnitud es igual, lo que acabamos de calcular es T, pero lo calculamos a partir de W. Entonces, efectivamente es lo mismo, 19.6, solamente que en este caso el peso está efectivamente apuntando hacia la dirección negativa del eje Y, que son 270 grados. Muy bien, gracias, Edgar. 270 grados. Y bueno, esto último solamente fue expresarlo en forma de vector, pero la parte más importante o la parte medular aquí en este punto es encontrar estas magnitudes de las fuerzas. En este caso lo único que hicimos fue encontrar la tensión de este cable, pero más adelante vamos a ver que necesitamos determinar al menos 2 fuerzas para cada ejercicio y bueno, lo haremos en su momento. Lo único que quiero, para aprovechar este ejercicio, muchachos, voy a rehacer este cálculo de
del peso. Bueno, voy a hacer el cálculo de esta misma tensión, pero lo voy a hacer ahora en el sistema CGS. Entonces voy a expresar esta masa, muchachos, de 2 kilogramos en el sistema CGS, es decir, en gramos. ¿Cuánto equivale 2 kilogramos en gramos? 2000. 2000, muy bien, porque cada kilogramo son 1000 gramos, son 2000 gramos. 2000 gramos, muy bien. Y si voy a utilizar gramos aquí para determinar este valor, que es multiplicar la masa por la gravedad, ¿qué constante de la gravedad debo de utilizar? 980. Bien, gracias. 980 centímetros por segundo cuadrado. Por segundo cuadrado, muy bien. Y entonces, cuando hago esta operación, pues voy a obtener una cantidad grandota. De hecho, ¿cuánto me da eso? Ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. 2000 por 980. 1.960.000. Muy bien, 1.960.000. Gracias. 1.960.000. Y estos van a ser gramos, que es la unidad de masa que utilicé, por centímetros sobre segundo cuadrado. Y sé que estas unidades así formadas, gramos, centímetros, segundo cuadrado, también se llaman dinas. Entonces, esto lo puedo expresar como 1.960.000 dinas. Y bueno, esto lo hice nada más para que podamos visualizar, muchachos, y encontremos de una vez, porque nos va a ser útil más adelante, cuál es la relación entonces entre los dinas y los newtons. Es decir, ¿qué tengo que hacer para pasar de este valor a este valor? O de este valor a este valor. Estamos hablando de que es la misma fuerza. ¿La pueden visualizar, muchachos? ¿Pueden ver cuál es la relación entre esas dos cantidades? ¿Alguna idea? No. No. ¿Mandé? ¿Cómo le hago para pasar de 19.6 a 1.960.000? Pues como lo hizo ahorita, ¿no? Bueno, convirtiendo los valores en gramos y en centímetros. Esa es una Y posibilidad. pues haciendo lo mismo. Pero ahí, así viendo así los resultados, así como están ahí puestos. ¿Cómo le hago para pasar de un número que es 19.6 a un número que es 1.960.000? ¿Por qué tendría que multiplicar o por qué tendría que dividir o cómo podría hacerle para 10.000. Por 100.000. por 100.000, ¿no? O sea, si yo multiplico 19.6 por 100.000, es Por decir, 10 a la 5. exactamente, No, hasta ahí vamos a por llegar, Fátima, gracias. Si yo multiplico ese 19.6 por 100.000, voy a llegar a este valor de 1.960.000. Entonces será el punto, gracias. Entonces aquí tengo que ver y establecer que un newton va a ser igual a 100.000 dinas. 100.000 dinas. Y si veo este número 100.000, pues es exactamente igual que escribir 1 por 10 a la 5 o simplemente 10 a la 5, que es lo mismo. Entonces, un newton son 100.000 dinas o 10 a la 5 dinas.
Y ese es el factor de conversión que vamos a utilizar cuando tengamos que pasar una cantidad de newtons a una cantidad de endinas. Muchachos, entonces, al revés, si yo quisiera pasar de una cantidad de endinas, ¿a cuántos newtons será igual o cómo lo tengo que hacer? Pues la inversa se divide entre 100.000. Así es, la inversa, dividir entre 100.000, o sea, es multiplicar por 1 entre 100.000 o dividir entre 100.000, que es lo mismo. O expresado más adecuadamente en esta notación científica, sería multiplicar por 10 a la menos 5 newtons. Si tengo una cantidad de endinas y lo multiplico por 10 a la menos 5, ya la convertí a newtons. Si tengo una cantidad en newtons y la multiplico por 10 a la 5, ya lo convertí en dinas. Y ese es el factor que vamos a tener que recordar y que vamos a utilizar más adelante, muchachos, cuando tengo necesidad de convertir de dinas a newtons o de newtons a dinas. Bien, muchachos, ¿hasta aquí alguna pregunta, muchachos? ¿Comentario, duda? No, profe. ¿Opinión? ¿Nada? ¿Podemos continuar? No. Bien, gracias. Vamos entonces a un ejemplo adicional. Una vez que se termine esta sesión, nos reconectamos, muchachos. Nos quedan alrededor de 4 minutos. Nos reconectamos para seguir trabajando. Y vamos a ver este ejemplo nuevamente con un carro. Nada más que ahora va a cambiar un poquito. Vamos a suponer que este carro, voy a trabajar con este carro amarillo de arriba, está de alguna manera, voy a suponer igual que es un carro de juguete, aunque es un carro más grande. Voy a darle una masa de 5 kilogramos. Y de alguna manera voy a lograr que esté en esta posición porque lo voy a colgar de un hilo que voy a amarrar, no sé, a algo que está por aquí arriba. No sé qué sea, puede ser un techo, puede ser algo que esté ahí sosteniendo este hilo. Pero además por aquí, de este lado, va a haber algo que lo está sosteniendo, que voy a tratar de dibujar aquí. Aquí hay una mano que lo sostiene. Voy a suponer que esos son los deditos. Por aquí hay un pulgar. Entonces, esta es una mano que lo sostiene el hilo. Y entonces lo mantiene en esa posición. Lo voy a tratar de reproducir aquí con mi... Esta es la situación que tengo. Está colgado de alguna manera el lagarto, en este caso el coche. Por otro lado estoy sosteniendo con mi mano. Entonces, tanto mi mano como la cuerda están aplicando fuerzas. Y entonces la suma de todas esas fuerzas que están siendo aplicadas está permitiendo que este lagarto esté ahí detenido. Entonces es la situación que voy a resolver en este problema. Y para eso, pues vamos a poner algunos datos adicionales, porque yo sé que esta cuerda, hilo, lo que sea, con respecto a la horizontal del techo, forma un ángulo, por ejemplo, de 30 grados. Tienes un dato que me hace falta, ya puse la masa del vehículo y ahora sí empiezo a preguntar, muchachos, les pregunto, ¿cuántas fuerzas identifico ahí que están siendo aplicadas sobre este cuerpo, sobre este carro para que se mantenga en esa posición? ¿Cuántas fuerzas identifican ustedes? Una es la fuerza gravitacional, ¿no? Son 3, ¿no? Son 3 y una es la fuerza gravitacional. Esa fuerza gravitacional la vamos a nombrar siempre como el peso, muchachos.
la gravedad, que es un campo, ¿Tensión? la Sería tensión, la que ejerce el cable y la que ejerce la mano para detener el cable en su lugar. Muy bien, gracias. Esas son las tres, perfecto. Entonces, vamos a dibujarlas en este esquema para que no las olvidemos. Entonces, tenemos por una parte el peso del carro, que siempre va a ser vertical hacia abajo. Muy bien. Vamos a tener la tensión en el cable porque este cable va a estar jalando de alguna manera. Entonces, va a haber aquí una tensión en este cable y la mano también está ejerciendo una fuerza. En este caso, la fuerza, vamos a suponer que la mano lo está ejerciendo de manera horizontal hacia la derecha para mantener en esa posición el carro. Si lo estuviera ejerciendo hacia la izquierda, pues en vez de mantenerlo ahí, lo haría que cayera o que se pusiera más vertical ese cable. Entonces tiene que ser exactamente en ese sentido para mantenerlo en esa posición. Bien, entonces ya la tengo ahí esquematizado esta situación. Se va a acabar el tiempo de esta sesión, muchachos. Ahorita que nos reconectemos, retomamos la solución de este problema. Pero bueno, esta es la primera parte. Normalmente vamos a partir de un esquema de este tipo o incluso de un enunciado para empezar a formar esto. Ahora vamos a retomar en el siguiente bloque cómo resolvemos esto. Los espero, muchachos, en 2 minutos, por favor. Gracias.